Hola, el diputado y precandidato a presidente Javier Milei encendió la mecha. Como una de sus grandes promesas de campaña propone dolarizar la economía argentina. El diputado de Juntos por el Cambio, Alejandro Casase, presentó en el Congreso un proyecto en ese sentido y el debate prendió. Casi todas las fuerzas políticas tuvieron que sentar posición sobre el tema. Pero, ¿es viable la dolarización? ¿Puede ser una salvación o un verdadero desastre para la economía del país? ¿Cómo fueron las experiencias en otros lugares del mundo? ¿Qué pasa exactamente cuando una economía se dolariza? Yo, como economista que soy, te lo explico ya mismo. En los últimos años de la década del 80, la hiperinflación que se vivió en los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem derivó en una decisión que parecía impensada, la convertibilidad, el famoso 1 a 1. Ahora, ante una situación que no se parece en nada a aquella, pero en la que es cierto que la inflación es imparable, ciertos grupos concentrados proponen la dolarización. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, a 3.20 vos podrías ya dolarizar. Te hago de nuevo la pregunta. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Hasta el momento, lo único concreto que hay sobre la posible dolarización es el proyecto de ley que presentó el diputado radical Alejandro Casase, que dice: establécese el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal de la República Argentina. ¿Lo qué? ¿Qué onda? El proyecto de dolarización oficial de la economía es para dar respuesta a este fenómeno que marcás de la inflación descontrolada. Es algo que no lo resuelve este gobierno, ni el anterior, ni muchos para atrás. Y se debe a que es una larga historia de desaciertos monetarios que tenemos en nuestro país. Siempre es inflación, devaluación, más inflación, salto devaluatorio, y eso ha hecho que el argentino ya no confíe más en el peso. A pesar de ese proyecto, el que metió el tema de la dolarización en la discusión pública fue Javier Milei. Desde el oficialismo aparecieron enseguida las voces en contra. ¿Se puede dolarizar el país o no? Para nosotros no. A eso le llamamos economía bimonetaria. Sí. Pensar que por lo que algunos sectores de la sociedad que viven más en dólares, todo el mundo vive en dólares. La verdad que somos 47 millones de argentinos y algunos viven en dólares y otros no. Pero desde la oposición también aparecieron voces opinando sobre esta propuesta. ¿Se alinearon con Milei o pusieron dudas? ¿Bancan o no bancan, che? Ya hemos tenido una experiencia de convertibilidad. Nuestro objetivo es quedarnos con un sistema bimonetario y no con la dolarización. Es como un cepo a la capacidad de la economía argentina, porque ¿cuántas empresas pueden competir dolarizadas? ¿El 5%? Hay dos cuestiones acá. Una es la política, en la que los distintos sectores pujan por lo que más les conviene para su proyecto electoral y al mediano plazo. Y por otro lado, están las implicaciones económicas y financieras. ¿Qué significaría dolarizar la economía? Hay que entender ante todo qué significa dolarización. No es nada parecido a la convertibilidad de los años 90, porque simplemente el peso se delista, se desmonetiza, no existe más. Viene el Estado y dice: yo tomo todos los pesos que ustedes tienen, me los dan, y todos los depósitos, y yo se los cambio por una cantidad de dólares cada uno, por ejemplo, a 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, que es en realidad el tipo de cambio que había que implementar para poder hacer una conversión total, porque no alcanza con cambiar los billetes y las monedas, tenés que cambiar los depósitos y hacer una cantidad de enjuagues monetarios con todo lo que es el cuasi fiscal del Banco Central. Esto actualmente no se puede hacer, salvo que se confisque dinero a la gente. Hay 3 casos de dolarización en América Latina: Ecuador, El Salvador y Panamá. El caso de Panamá es el menos indicado para hacer comparaciones. Adoptó el dólar como moneda oficial junto al balboa, su moneda nacional, en 1904. Desde entonces su economía es bimonetaria, aunque en la actualidad el balboa existe formalmente, pero ya no se imprime. Lo que sí hacen en Panamá es acuñar monedas de dólar, pero son monedas panameñas.
Es la nación latinoamericana que por más tiempo ha utilizado al dólar estadounidense desde 1904, un año luego de que el país se independizara de Colombia en 1903. Panamá ha sido el país que ha liderado el crecimiento económico de la región durante más de 20 años. En el caso de Ecuador, la economía se dolarizó en el año 2000 como una manera de hacer frente a una crisis económica muy profunda. Unos meses después, el entonces presidente Jamil Mahuad, que había tomado la medida, tuvo que renunciar a su cargo. La dolarización en Ecuador ha permitido generar cierta estabilidad en la economía ecuatoriana. Ahora, los precios y la dinámica se ajustó a una realidad dolarizada. El costo de la canasta básica familiar representa $766. El salario básico en Ecuador se ubica en $450. Es decir, hay un déficit. No te alcanza el salario básico en Ecuador. Un año después, en 2001, llegó la dolarización de la economía de El Salvador. En ese momento, el presidente Francisco Flores anunció que el país utilizaría dos monedas, el colón, la moneda oficial, y el dólar. A diferencia de Ecuador, la dolarización salvadoreña tenía un único objetivo, que se aprobara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El tratado se aprobó y hoy, más de 20 años después, el colón es casi una moneda fuera de uso. El dólar se lo morfó. La dolarización fue algo que dañó mucho al país, muchísimo. De hecho, todavía estamos sintiendo los embates de esa decisión. Entonces, de alguna manera, tú tienes que hacer cambios importantes que beneficien a la población, pero que la medicina no salga más cara que la enfermedad. Entonces, la dolarización fue mala, pero la medicina de desdolarizar sería demasiado cara y la pagaría la población más pobre, que sería la que más difícilmente pudiera conseguir los dólares. Las experiencias de estos países hacen pensar que quizás no es muy ventajoso para las economías locales esto de dolarizarse. Además, en los últimos años está claro que el dólar en sí, como moneda internacional, ha perdido frente al avance, por ejemplo, del yuan chino. El otro tema es el yuan chino. Aquí también hay una gran confusión. El yuan chino está bajando de precio frente al dólar, no se está valorizando, se está desvalorizando, lo cual no tiene nada que ver con la conveniencia o inconveniencia de ligarse a una moneda como la de la República Popular China. Esos son temas aparte. Es una moneda que no pertenece a un país democrático, o sea que la confianza que hay en el mundo a una moneda cuyo gobierno puede decidir cualquier cosa de un día para otro es baja. Pero yo no estoy de acuerdo con poner de un lado que nos vamos al yuan o nos vamos al dólar. No pasa por ahí la cosa. Argentina tiene que tener un comercio exterior abierto y negociar en toda la moneda que el mercado le demande o le permita. Los actores económicos que defienden la dolarización suelen usar como argumento no solo que el peso argentino ya está muy devaluado, también suelen decir que hay sectores de la economía, como el inmobiliario, que ya funcionan directamente dolarizados. Puede adelantar entre un 30 y un 50% de ese valor. Sí. Y después nosotros financiamos hasta 48 cuotas. Pero bueno, obviamente son en dólares. Dollarization or not dollarization? That is the question. ¿Qué pasará si Milei llega al poder? ¿Logrará imponer su proyecto? ¿Conseguirá apoyo en el Congreso para aprobar la ley? ¿O intentará sacarlo por decreto? ¿Eliminamos el Banco Central y dolarizamos o no? Seguimos con la estafa de la inflación, que los políticos te sigan robando? A ver, los políticos se roban 5 puntos del PBI con esto, Diego. No es un chiste.